Muchas gracias, Javier. Realmente yo no mentía, entrábamos a matar, porque hemos visto, y esto es importante, que de alguna manera el 23.4, la reforma del 23.4 de la LOPJ, de alguna manera enmascara una reacción interna desde dentro contra los avances de la justicia universal. Y en el Palacio de Santa Cruz, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, estando trabajando yo como asesor en límites, hasta hace poco tiempo, ahora ya me han echado, pero de alguna manera muchos diplomáticos estaban diciendo argumentos como que es que cuando tenemos un Estado amigo no podemos aplicarle justicia universal. Digo, pero yo les decía, un Estado deja de ser amigo cuando viola los derechos humanos. Y por tanto, aquí hay un elemento básico. Me alegro, Javier, que haya sido tan claro y sobre todo que haya citado para que vean los que aquí están presentes, que hay muchos alumnos y alumnas, sepan realmente con lo que nos estamos encontrando. Hemos cerrado, por tanto, hemos ido en una especie de degradé, bajando de lo global, lo particular en España y la reforma concreta, y ahora nos vamos a elevar. Vamos a ir al Parlamento Europeo y me gustaría, a través de nuestra eurodiputada Dolores García Hierro, saber en qué situación los grupos políticos, que es importante que los eurodiputados, lo digo para los alumnos, no se sientan como representantes de los estados ni por orden alfabético, sino que se sientan por grupos políticos. Y esto es importante porque es supranacional como idea, pues por tanto me gustaría que Dolores Lola, que ya es una habitual de estos cursos, nos contara qué partidos políticos, qué grupos políticos apoyan y cuáles no, y cómo está el entramado dentro del Parlamento Europeo. Te doy esta. Bueno, buenos días, queridos amigos y amigas. Me temo, Juan Manuel, que te voy a defraudar, porque yo este año tenía especial interés en participar en Torres para acompañaros a todos vosotros, pero especialmente al juez Garzón, y trasladarle un cariñoso y fraternal saludo, no solo mío, sino de centenares, de miles de personas, de diputados, eurodiputados, que siguen viéndole como el juez que defiende las causas con las que nadie se atreve. Por lo tanto, te traslado un afectuoso y cariñoso saludo de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Y bueno, sobre todo y ante todo es que digamos que soy circunstancial y casualmente en este momento europarlamentaria. Lleva 4 años alejada de la política activa, había dejado de ser diputada nacional, probablemente porque tocaba ya y porque está también muy relacionado con la política o la determinada política que se hace cuando uno se atreve a enfrentarse con temas en el Parlamento como los que estáis tratando vosotros. Porque en el Parlamento español sí se ha debatido, y se ha debatido sobre la ley de amnistía. Yo fui ponente en el año 99 y se consiguió después de más de un año una mayoría que dejó al gobierno de entonces en minoría, repudiando el hecho de que el propio Parlamento y el Estado español no hubiera hecho el reconocimiento merecido a las víctimas de la dictadura franquista, o también denunciamos la persecución del pueblo tibetano, la falta de respeto por los derechos humanos, por su medio ambiente, pero todas estas cosas suceden cuando uno está en la oposición y tiene además un jefe de grupo que es candidato a presidente. Después pasan a un plano en el que las cuestiones pasan de ser materia sensible a cuestiones de Estado. Entonces, no es la política, es el concepto político, es la ideología que se aplica en cada momento la que determina si se aprueba o no una condena contra China por el no respeto a los derechos humanos o, por el contrario,
eso hay que supeditarlo a los intereses económicos y a los intereses de consumo y empresariales que nuestro país tiene en sus relaciones comerciales. En cualquier caso, esto es ajeno a lo que quiero decir cuando decía que te iba a defraudar, es porque yo creo que, además de la jurisdicción universal, hay que hablar del concepto de la justicia, al menos qué supone o qué entiendo yo por justicia. Para mí, que no soy jurista, que creo en la justicia como un derecho, que creo que efectivamente las normas que se regulan y que hacen que entre todos podamos convivir y que podamos transitar con respeto, siempre vienen precedidas de un consenso o de una presión social. Y esa presión social o ese consenso está implícito en unos valores. Hay quienes creemos que justicia es ética, es equidad, es honestidad, es dignidad de los seres humanos, es libertad, es igualdad. Hay quienes creemos que los intereses socioeconómicos, los valores y exigencias sociales tienen que estar por encima de esos intereses económicos, que los derechos humanos tienen que estar por encima de cualquier otra consideración, por importante que ésta sea, que debe haber una justicia universal. Y hablamos de que las normas jurídicas que se aprueban por los parlamentos y por los políticos deberían estar sujetas a esos principios, a los principios que rigen las garantías de todos los derechos de la persona, de los derechos humanos. Pero si esas normas restringen derechos, si esas normas impiden que se persiga crímenes tan abominables como el tráfico de seres humanos, la lucha contra la prostitución, el abuso de menores o perseguir los crímenes de guerra, como pasa con la última reforma, o que se persiga a la mano invisible del mercado, esa que aprieta y ahoga y que está dejando a millones de seres humanos en el desempleo, sumiéndoles en la pobreza, que no pueden acceder ni a los alimentos más básicos, que están muriendo cada vez más de hambruna. Eso no es un problema de la justicia, es un problema de la ética política, más bien diría yo, de la falta de ética política de quienes consienten y miran impasibles esta situación. Si además observamos cómo y con qué frialdad y distancia a través de múltiples medios de comunicación se tratan las consecuencias de esta crisis, de esta violación de derechos humanos, de libertades, de derechos laborales, y todo se santifica, pensaré que se actúa en función de intereses económicos e ideológicos, no de la política, de quienes sustentan o financian esos medios de comunicación. El papel de los medios de comunicación, por lo tanto, y se hablará después, ha sido y es determinante en la opinión pública. Genera una opinión, modula una opinión en función de unos valores o unos intereses. España, que desde hace mucho tiempo viene debatiendo, sin embargo, en los últimos años consumimos falsos debates, a mi juicio, en donde contemplamos cómo con gran entusiasmo y seguimiento hay periodistas de una u otra opinión que confrontan y que hablan de todo, como si fueran expertos en todo, y generan no mayor claridad, mayor veracidad, sino mayor confrontación en la sociedad a favor o en contra de una opción política y por lo tanto de una determinada política. A menudo se olvida los valores éticos que deben ir impregnados en la profesión. Es cierto que hay periodistas que toda su vida, y lo siguen haciendo, libran una batalla heroica por defender la verdad y contarla. De hecho, van a participar o están participando aquí. Pero como se ha tratado de qué ha ocurrido con el artículo 23.4,
pues yo creo que efectivamente, en la medida en que los ciudadanos vamos perdiendo poder de influencia, que la opinión pública está siendo cada vez más relegada, que la participación se limita a las elecciones y que otros mecanismos de participación o las mismas protestas que estamos viviendo como consecuencia de la crisis, vemos que al final no tienen eco en las decisiones políticas, nos tenemos que preguntar si los derechos objetivos dejan de ser derechos objetivos y pasan a ser derechos subjetivos, hasta dónde hay que discutir y hasta dónde hay que llegar en la sensibilización y la movilización social para cambiar estas políticas y hacer que esos valores democráticos, que esos valores de respeto a las libertades y a la dignidad humana puedan convertirse en instrumentos, en normas jurídicas que permitan a los jueces poder impartir una justicia con imparcialidad, con independencia, pero con valores humanos. Y es ahí donde también me surge la pregunta, ahora en este momento, de si en nuestro país, donde venimos reflexionando desde hace muchos años del modelo, aquí en Torres concretamente, ya hace 4 que hablamos, de la crisis económica profunda que estábamos ya padeciendo y de las consecuencias que iba a traer el no atajar la especulación de lo público, del suelo, de la vivienda, el uso indebido de las cajas de ahorro, que pudiera haber evitado lo que está sucediendo y que, sin embargo, no solo no lo ha evitado, sino que quienes lo han gestionado y nos han llevado a esta situación siguen libres, se pasean libres y además pueden disponer de una reciente aprobada amnistía fiscal. Cumplimos las normas, cumplimos las leyes, cumplimos con la justicia, quienes nos movemos dentro de la ley. Luego, si hay una permisividad desde la política, ¿qué pueden hacer los tribunales de justicia? ¿Cómo pueden impartir con imparcialidad cuando en la propia Carta Magna, la propia Constitución, se nos reconocen el derecho a la dignidad, el derecho al trabajo, el derecho al empleo, el derecho a una vivienda digna? Y 33 años después, todos esos derechos regulados, conquistados con la presión social, se han cuestionado y están desapareciendo a golpe de decreto ley publicado con nocturnidad y alevosía, como lo fue, yo creo, la modificación del artículo 23.4, porque es cierto que en el Parlamento se debatió la reparación moral de las víctimas en diciembre del 99 y posteriormente en febrero del 2002. Se trataba de una iniciativa parlamentaria que firmamos todos los grupos, a excepción del Grupo Popular, para que ya que la ley de amnistía perdonaba a los verdugos y les permitía incorporarse y disfrutar de un sistema democrático, reparara al menos el daño moral de las víctimas, de sus familiares. Sabemos que en forma alguna se ha hecho todo lo contrario. No solamente no se ha hecho, sino que con nocturnidad, con alevosía, con complicidad, se ha ido a modificar una ley que no solo trata este aspecto, sino que trata otros, como estáis aquí exponiendo con brillantez y conocimiento, el de la persecución de los delitos y violaciones humanas a nivel de jurisdicción universal. El hecho es que se cambió la ley por un procedimiento inadecuado, poco común. Las resoluciones de los debates del Estado de la Nación suelen ser resoluciones para salir del paso que luego no se desarrollan, no se cumplen, son declaraciones de intenciones. Sin embargo, aquí sí se fue a ello y se hizo y se llegó a ese consenso y efectivamente contradice los convenios internacionales, el Tratado de Roma y el Tratado de Lisboa, recientemente puesto ya en funcionamiento en el Parlamento Europeo. Por lo tanto,
independientemente de las modificaciones que se han hecho, nuestro país, por la firma, por la adhesión a estos tratados, está absolutamente obligado al cumplimiento por parte de sus tribunales a seguir investigando, a seguir persiguiendo el delito, el crimen, se produzca donde se produzca, independientemente de las dificultades que se pongan. Ahora bien, tampoco la justicia es abstracta. Solo unos cuantos jueces se han atrevido, jueces y juezas y fiscales. ¿Y qué es lo que se ha recibido desde la opinión pública o desde dentro de la opinión política? Siempre ese tipo de sarcasmos, siempre ese tipo de comentarios, siempre que se toma una iniciativa, y voy a enlazar ahí con el Parlamento Europeo, hay un halo de sonrisa en el que se cuestiona la integridad psíquica, no estoy diciendo moral, de las personas que se atreven a plantear estas denuncias, a trabajar y a denunciar. ¿Y qué ocurre en la sociedad? ¿Con qué distancia? ¿Cómo podemos abordar esa distancia, esa lejanía, ese hielo entre la complicidad que todos comparten, pero que después nadie está dispuesto a dar un paso al frente para hacer efectivo ese principio? El Parlamento Europeo se reúne más que el Parlamento Español. A mí me ha sorprendido porque tenía la impresión de que no era así, pero desde los lunes, que comienza a las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche, hasta los jueves. La agenda es impresionante, pero hay una tarde, la tarde de los jueves, desde las 3 hasta las 11 de la noche, que se dedica exclusivamente a la denuncia de la violación de derechos humanos. El papel de los europarlamentarios y europarlamentarias, de la Comisión, de organizaciones sociales es muy activo. Además, los debates son abiertos, son debates en los que sí, un minuto, pero se puede participar. Y realmente la impresión que yo tengo es que están haciendo un trabajo extraordinario, con una gran valentía. Es en general todos los grupos, en general, defendiendo que se aplique el principio de jurisdicción universal. Cierto es que hay, como en todo, el contrapeso siempre. Habláis de Tíbet, se está tratando en Tíbet, pero es que lo tenemos dentro de los grupos, es decir, que hay limitaciones cuando tú quieres participar o quieres suscribir una moción, lo haces a título individual, porque sí se permite el voto en conciencia. Es la regla número 1 del Grupo Socialdemócrata, por eso yo prefiero hablar como socialdemócrata europea. Tengo más libertad de voto y de conciencia dentro del debate de los distintos países que componen el Grupo Socialdemócrata, porque tenemos la suerte de que está muy interiorizado y cualquier cuestión se lleva a debate, de manera que cualquier diputado o diputada expresa su opinión y pide el voto en conciencia y se vota en conciencia, se da libertad. Os pondré un ejemplo, el del maltrato animal, por ejemplo, que se está discutiendo ahora. Se vota en conciencia. Hay quien antepone los intereses económicos, hay quien dice que, sin entrar en más detalles, al final hay un debate muy rico, muy plural en el Parlamento y en la Comisión. Y yo creo que inaprovechado, y sobre todo lo que sí observo es que no disponen de un instrumento como los medios de comunicación que estén permanentemente informando de qué está pasando allí. Porque claro, cuando tú llegas a España, lees la prensa española o consultas la prensa digital, ves que las noticias, lo que se está comunicando aquí, en términos generales, nada tiene que ver ni con la posición que se está manteniendo por parte del gobierno español allí, ni por parte del Consejo, con respecto también, por ejemplo, a las medidas que se están tomando
y mucho menos con lo que dice el Parlamento. Y termino, el Parlamento se ha tomado muy en serio, desde diciembre, es cuando yo me incorporo el nuevo tratado, y el Tratado de Lisboa da unas competencias de codecisión. En materia de justicia e interior, muchísimas. Sé que es muy difícil, claro, si los países, los estados soberanos no quieren perder ninguna capacidad de decisión en temas económicos, fiscales, pero ahí hay un debate muy profundo, se trabaja muy rigurosamente y luego hay informes que han llegado, o convenios o acuerdos que han llegado a firmar el Consejo, por ejemplo, con Estados Unidos para facilitar todos nuestros datos, no solo a las compañías que ya lo hacemos, sino hasta el correo electrónico, y por 3 veces el Parlamento Europeo ha tumbado al Consejo esos acuerdos porque considera que son una violación del derecho a la integridad y a la libertad del individuo y que en ningún caso se puede contraponer seguridad a libertad o derecho a la intimidad. Por tanto, en ese aspecto, francamente creo que hay que ser muy activos, hay foros que es muy importante que esto llegue, las universidades, las organizaciones sociales pueden estar presentes en el Parlamento, pueden participar, hay formas de hacer que permiten que se tomen resoluciones que tienen una enorme trascendencia y en ese sentido yo he estado leyendo, hay una amplia documentación que me ha facilitado la Comisión sobre la jurisdicción universal y es verdad que también hay algunos países dejan algunas frases sueltecillas, yo con esto termino, que dice que bueno, que este es el camino para luchar contra la impunidad, que los jueces y las organizaciones de derechos humanos más defensoras, más entusiastas, pretenden que sea la última decisión, pero es que está incorporada ya en el programa estratégico que se ha presentado el Grupo Socialdemócrata y su presidente, que por cierto invitó a Baltasar Garzón a que vaya al Parlamento Europeo, es una de las cuestiones fundamentales que vamos a trabajar, de tal manera que se les pide a cada gobierno además que presenten un plan de derechos humanos y un plan de respeto de la jurisdicción universal en ese contexto de los tratados. Me parece que es un campo que ojalá yo tuviera la libertad de poderme dedicar en exclusiva a él, pero cuando perteneces a un grupo político, pues a pesar de no haber hecho la mili, he entendido que es así, tienes que primero hacer lo que te dicen y luego lo que te gusta. Intentaré hacer lo que me gusta, que es lo que siento, que es luchar por la dignidad y los derechos de todos los seres humanos y termino diciendo que yo ni soy juez, ni soy una persona que haya trabajado en el mundo del derecho, he estado en otros campos, pero que cuando conocí a Baltasar Garzón hace muchos años, no sé qué opinión tendrá él de mí, pero la que yo tengo de él es cada día mejor y que le empujo y le animo a que siga siendo referente de personas que llegamos a la política porque éramos rebeldes, porque creíamos que desde la política se podían cambiar las cosas y seguimos creyendo que desde la política se pueden cambiar las cosas, pero para que se puedan cambiar, pues se necesitan jueces como el juez Garzón. Muy bien.